Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este domingo tan particular en el que iniciamos una semana especial en Salta, toda la provincia, con la Fiesta del Milagro. Empezamos a vivir ya todo este clima previo con esas peregrinaciones que tanto nos emocionan y que indudablemente vienen tan cargadas de situaciones, de convivencias durante mucho tiempo y que indudablemente en esas llegadas que llegan, que son realmente para emocionarse y son tan conmovedoras las imágenes que nos quedan. Así que estamos nosotros en este domingo para iniciar esta semana especial que vamos a vivir los salteños y toda la gente que viene a vivir esta fiesta. Bueno, nosotros nos vamos a ocupar hoy de la campaña electoral porque estamos inmersos y la campaña indudablemente que va ganando el interés de todos los ciudadanos. Así que va a estar un candidato a diputado nacional conversando con nosotros. Hoy nos vamos a ocupar de lo que está ocurriendo con la violencia infantil intrafamiliar. Hemos tenido un caso realmente triste, doloroso, de un chiquito de 11 años que murió en circunstancias extrañas. Todavía no está nada claro, pero su madre está detenida e imputada. Testimonios durísimos de los vecinos y no es el único caso. Hay cifras que se conocen, cifras yo le diría espeluznantes, de denuncias de violencia infantil en Salta, en la UBIF. Y esto me parece que merece un tratamiento, que merece un análisis de saber qué está pasando, cuáles pueden ser las razones por las que no se está teniendo contenciones en estos casos, el rol de la justicia, que aparentemente no es de los mejores en estas situaciones. Así que nos vamos a estar ocupando de un tema sensible, doloroso y difícil. Va a venir un especialista, en este caso la titular de la Fundación Papis. Y hoy vamos a estar hablando con una consultora, la consultora CB de Córdoba, quienes han realizado un estudio que lo han publicado hace muy pocas horas, pocos días. Y en ella se ha medido la imagen de todos los gobernadores, lo hacen todos los meses, las imágenes de todos los gobernadores de todo el país. Queremos ver qué pasa en Salta con la imagen del gobernador Sáenz. Vamos a hablar obviamente del tema de las elecciones, porque Salta ya vive una situación muy particular, pero claro, esta no es una elección de los salteños, es una elección de todos los argentinos y queremos ver qué está pasando con las imágenes de los tres candidatos que están en pugna en esta elección, que son Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa. Cómo están las imágenes de ellos, si hay ya proyecciones que se puedan empezar a estimar. Y la gran pregunta de hoy en día, ¿hay posibilidades de que alguien gane en primera vuelta? Esta es la pregunta que le vamos a hacer a la gente de CB Consultores en el programa de hoy. Así que a todos, muy buenas noches, gracias por estar ahí, bienvenidos. Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App, formas de carga, bondi, Saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos.
Pensamos en la Salta del futuro. Proyectamos el gasoducto de los Valles Calchaquíes. Se construirá una nueva red que potenciará el transporte de gas en el sur de Salta y Tucumán y fortalecerá la unión del Norte Grande. El gasoducto se extenderá por El Tala, El Jardín, Tolombón, Cafayate, Animaná y San Carlos, además de San Pedro de Colalao en Tucumán. Recorrerá 197 kilómetros, beneficiará a 35.000 habitantes, generará 500 empleos. Siempre por vos, siempre por Salta. Gustavo Gobernador. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Septiembre es un mes especial para todos los salteños. Comienza el milagro. Y con enorme alegría, todos en Salta nos estamos preparando para recibir a miles de peregrinos de cada rincón de la provincia. La fe en nuestro pueblo conmueve y nos invita a creer que es posible caminar unidos. Espero que todos, locales y visitantes, se sientan como en casa. Que la fe en el Señor y la Virgen del Milagro sea nuestro ejemplo de fraternidad, respeto y unión. ¡Feliz milagro para todos! Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. Bueno, la campaña electoral, sin lugar a dudas, que ha iniciado con bastante fuerza y nos parecía importante charlar con un candidato a diputado nacional, en este caso Miguel Nani, de Juntos por el Cambio, para que podamos ver qué pasa en esta etapa rumbo a esto que se denomina elecciones generales o primera vuelta. Vamos a ver, porque si primera vuelta quiere decir que puede haber segunda. Es uno de los temas que se está discutiendo por estas horas. Así que vamos a charlar con él, a ver cómo está viviendo esta etapa. Gracias por venir, Miguel, como siempre. Índigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bien. Bueno, ¿cómo estás viviendo este momento que hay bastante incertidumbre? Mirá, hay incertidumbre, por un lado, incertidumbre política, y después hay un desaguisado económico por el otro increíble, ¿no? Uno ve cómo entró Massa o el gobierno a las PASO, y era un gobierno con una inflación que rondaba el 100, 110, salieron de las PASO con una inflación del 150%, un dólar incontenible. La Argentina va camino a una inflación, a una hiperinflación, y bueno, el presidente y la vice están ausentes, ¿no? Desaparecidos de la escena, y en el escenario irrumpen dos liderazgos después de las PASO muy buenos, ¿no? Uno el de Patricia Bullrich, muy firme, contundente, y el otro, bueno, la sorpresa que todos vemos, que es Javier Milei, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros vamos a tener que apostar a que esta rebelión, porque creo que fue una rebelión al kirchnerismo, vos fíjate que 7 de cada 10 argentinos, 7 de cada 10 le dijeron que no al gobierno. Hubo una rebelión contra el gobierno, a un ciclo de 20 años que se apaga, se termina, y yo digo, esta rebelión o es hecha a las locas o es con inteligencia y profundidad, ¿no? Bueno, yo voy por el camino de la inteligencia y la profundidad. Yo espero que contagiemos, sobre todo a la gente joven, de que el cambio así es posible, ¿no? Hay una, no sé, vos me dirás si ustedes lo perciben, como una suerte de campaña o de intentar instalar que aquí habría una segunda vuelta entre Massa y Urtubey. Hace no muchos días aquí estuvo Massa y Milei, perdón, y nos decía Álvaro Ulloa, nos dice, a mí hay dos cosas que me preocupan. Esto puede ser o una maniobra, digamos, un aparato que se intenta poner, y lo otro es que haya un arreglo para eso, ¿no? No sé, ¿qué opinión tenés de esta cuestión? Yo creo que son
dos caras de una misma moneda. Yo no creo que no hay nada más funcional al kirchnerismo que Milei, ¿no? Uno es el autoritarismo, el populismo, pero el autoritarismo que te venía por izquierda, porque el kirchnerismo, si además de pifiarle sistemáticamente en los últimos 20 años a la economía, fue también a las libertades, ¿no? Es la cara de una misma moneda. Y por el otro lado, el anverso de esto es Milei, que es autoritario, es una libertad casi totalitaria, absurda, que viene a contramano con el sentir de los salteños, además, si no miremos qué dice del Papa simplemente, pero también no deja de ser un populismo de derecha, ¿no? Y en eso creo que hay un intento exagerado por meterlo a Massa, como sea en el balotaje, pero no, es imposible, Indio, porque a medida que se devalúa el peso, se devalúa la candidatura de Massa, ¿no? Digo, no resiste medio archivo, ni de 5 años para atrás, ni de 8, ni de un mes, ¿no? Digo, hoy propone eliminar el impuesto a las ganancias. Bueno, él por una resolución lo puede hacer, ¿no? Entonces digo, es desopilante. Quiero contarles que los médicos están hace 4 años esperando un proyecto de mi autoría para que en el norte, como incentivo, no se les cobre impuesto a las ganancias. Entonces digo, es ridículo, ¿no? Massa se ha vuelto una caricatura de sí mismo, ¿no? Entonces digo, es la contradicción a la contradicción ya. Pero bueno, es así. Yo creo realmente que Juntos por el Cambio tiene la misión enorme, Indio, en estos 40 y pico días que quedan, demostrar que tiene el equipo más sólido de la Argentina. En primer lugar, porque ya tuvo una experiencia y esa experiencia, haya terminado como haya terminado, fue enriquecedora en muchos sentidos. Tenemos muy claro lo que hay que hacer. Patricia Bullrich tiene además un liderazgo y una mano muy firme, pero no es autoritaria, y además de eso tiene el mejor equipo económico que la Argentina necesita, ¿no? Digo, nosotros tenemos que ser conscientes que la Argentina es un paciente en terapia intensiva, Indio. Necesitamos al mejor clínico, ¿no? Esta no es la Argentina del 2015, ¿no? Donde muchos no se animaban a decir el pronóstico y demás, pero que había luz al final del camino. Vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme ahora para que nuestro sistema institucional no se caiga. Bueno, ahora hay 2 o 3 datos de estos últimos días que me llaman mucho la atención. Es que entre los eslóganes que ha tenido Milei, digamos, con el que logró llegar a las PASO como llegó, eran la dolarización y la casta. ¿No? Eran los 2 eslóganes con los que combatió, que no le fue mal, obviamente. El tema es que desde hace una semana los economistas de Milei empiezan a hablar, no, parece que no vamos a dolarizar, no va a ser tan así. Es decir, ya empieza a modificarse esto, entonces ya no habría dolarización por un lado. Y lo otro que me llamó mucho la atención fue una entrevista que le hicieron a Milei en La Nación Más, donde le pusieron una foto de todos los sindicalistas argentinos y la cantidad de años que llevan en los cargos al frente de los sindicatos, 40 años, 50 y pico de años. Y cuando le preguntaron si eso eran casta o no, no se animó a decir una sola palabra. Me llama mucho la atención esto. Hay un viraje total de Milei, ya no es más el de las PASO. Sé qué pasa, y digo que una cosa es ser un bravucón con vos, con un periodista, y otra cosa es aguantársela políticamente en las calles. Y eso no va a pasar, ¿no? Ha hecho una cosa muy peligrosa Milei, en algún programa lo hablamos a esto acá, Indio, que es que él manipuló el enojo y la esperanza de la gente, pero por sobre todo manipuló el enojo. A esa señora que hoy nos está mirando del otro lado, que le fue imposible casi a 10 no pagar el alquiler, no puede parar la olla, no puede mandar a sus hijos a la universidad o los tuvo que cambiar de escuela. Fácil ir y manipular a esa señora, porque vos decís, che, acá están todos los culpables, ninguno sirve para nada, incendiemos todo. Bueno, la salida del enojo es instantánea, se va a esfumar como el enojo, y se da con la posibilidad ahora que hay que cumplir lo que uno promete. Entonces es difícil. Le hicieron el versito que si vos ganabas 50.000 mangos en pesos, vas a ganar ahora $50.000. Y no es así, disparate. La gente tiene esa ilusión, no va a pasar. Pero además no hay dólares para hacer eso. Lo están desmintiendo desde los organismos internacionales en Estados Unidos hasta el economista más sencillo y llano acá. Entonces no va a pasar, es una nueva decepción. Y después otra cosa, no hay más castas que él, ¿no? O sea, digo, él se apoyó en la casta de la casta, es Olmedo acá en Salta, es Bussi en Tucumán, son los Menem en La Rioja. Entonces digo, nos tenemos que poner todos en un plano de sinceridad y ver cómo se sale adelante
con racionalidad. Difícil desafío, Indio, tengo que reconocerlo, porque el voto es emocional por un lado y por el otro tiene una sociedad enardecida. Bueno, y Juntos por el Cambio, digamos, tras unas pasos un tanto traumáticas, ha logrado, digamos, apaciguar las aguas. ¿En qué estado está la situación de Juntos por el Cambio? Estamos a punto caramelo en el sentido de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Damos señales inequívocas de unidad acá en Salta, en Buenos Aires también, en primer lugar. Estamos todos abroquelados atrás de esta idea y Juntos por el Cambio está mostrando que tiene equipo, que puede. Y hay que abordar este cimbronazo de enojo, de todo, con sinceridad, ¿no? Yo me pongo en el papel de ciudadano enojado que lo votó a Milei, ¿no? Que lo votó a Milei y está decepcionado de todo el sistema. Pero yo quiero contarle a ese ciudadano que Juntos por el Cambio tiene ese cambio profundo que él está esperando, pero además tiene con qué sostenerlo, ¿no? Tenemos los instrumentos, tenemos los equipos. Es muy peligroso que la Argentina dé semejante salto al vacío, ¿no? Siempre nosotros votamos en la ilusión de que no podemos estar peor. Sí podemos estar peor, Indio. Entonces creo que hay que ser racionales, conscientes y por otra vez osados también, ¿no? Porque Patricia Bullrich le ha ganado también a un aparato formidable, ¿no? Se han puesto un enorme aparato. Tiene cambios con mucha profundidad, ¿no? Pero bueno, y nos relegamos de lo que somos. Entonces creo que el desafío que hoy tiene Juntos por el Cambio es 40 días de propuestas, porque la sociedad arrinconó a toda la política a algo inesperado para mí, además del enojo. Y vos fíjate que hoy, como nunca, se discuten propuestas. El manual del marketing político te decía que no había que llevarle los problemas a la gente, que hablemos en positivo, con futuro y punto. Esas eran las campañas políticas. Hemos vuelto a las campañas políticas de cuando volvían la democracia. Esto es con mucha militancia en las calles, en las redes, de convencer, de discutir las propuestas, de desnudar, de separar la paja del trigo, al embustero del sincero. Eso va a ser esta campaña. ¿Ha podido Patricia Bullrich tomar el liderazgo Juntos por el Cambio? Tuvimos hace como 15 días una reunión muy buena donde estuvimos todos, y cuando digo todos, estuvimos todos, ¿no? Gerardo Morales, Larreta, todos reconociendo en Patricia los valores del cambio que necesitamos para el futuro de la Argentina. Dimos señales inequívocas. Acá en Salta yo hice lo mismo, hablé con Inés Liendo, hablé con Beto Castillo, los invité a participar. Algunos están activos, con gran energía, otros nos acompañan, pero están, mirá, estoy hablando hasta con los radicales enojados, digamos, así que mirá si no estamos haciendo esfuerzo, Indio. Creo que hay que dar esta batalla, esto no se termina el 22, va a ser muy difícil, Indio, que con estos resultados, nosotros tenemos la fotografía simplemente de Salta, pero el escrutinio definitivo achicó las brechas. Ningún candidato puede por sí solo hoy, ¿no? Le faltan 10 puntos a cualquiera, le faltan 10 puntos a Milei. ¿No ves ninguna posibilidad de que alguien gane en primera vuelta? Lo veo extremadamente difícil. ¿Y ves la posibilidad de una segunda vuelta entre Milei y Patricia Bullrich? Yo creo que va a ser así. Yo creo que la gente ya viró, dio un fuerte viraje hacia dos liderazgos muy contundentes. Me parece que uno es la versión institucional de lo que la Argentina necesita y quiere, pero yo lo veo sinceramente a Massa realmente devaluado, ¿no? A medida que se devalúa el peso argentino, se devalúa su candidatura y a pasos agigantados, ¿no? Vos fíjate que cualquier cosa que quiera hacer y en serio no puede hacerla. Lo del bono... Además todo es errático, ¿no? Digamos, bueno, lo del bono fue una burla. Los bonos, los escándalos de corrupción, las compras de camionetas de su esposa, no sé, todo digamos, es una... Es una Argentina que la sociedad ya la sepultó y la dejó atrás, Indio. Massa hoy es la caricatura de todos, porque hasta sus propios gobernadores rechazaron sus propias medidas. Digo, hoy vive en una soledad política absoluta, ¿no? Más allá de lo que nos quieren hacer creer los medios y demás, en la calle los ve, o sea, se le matan de risa a cualquier medida que quiera implementar, porque ya no las creen además, ¿no? Porque la clave de esto, Indio, ¿por qué no lo hicieron hace 4 años? Gracias por venir, Miguel, como siempre. Gracias. Seguramente volveremos a hablar antes de las elecciones generales. Va a ser muy necesario, muchas gracias. Muchas gracias. En el próximo bloque estamos hablando de la violencia infantil, un tema realmente sensible y doloroso.
Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App, formas de carga, Bondi, Saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Pensamos en la Salta del futuro. Proyectamos el gasoducto de los Valles Calchaquíes. Se construirá una nueva red que potenciará el transporte de gas en el sur de Salta y Tucumán y fortalecerá la unión del Norte Grande. El gasoducto se extenderá por El Tala, El Jardín, Tolombón, Cafayate, Animaná y San Carlos, además de San Pedro de Colalao en Tucumán. Recorrerá 197 kilómetros, beneficiará a 35.000 habitantes, generará 500 empleos, siempre por vos, siempre por Salta. Gustavo Gobernador. Septiembre es un mes especial para todos los salteños. Comienza el milagro. Y con enorme alegría, todos en Salta nos estamos preparando para recibir a miles de peregrinos de cada rincón de la provincia. La fe en nuestro pueblo conmueve y nos invita a creer que es posible caminar unidos. Espero que todos, locales y visitantes, se sientan como en casa. Que la fe en el Señor y la Virgen del Milagro sea nuestro ejemplo de fraternidad, respeto y unión. ¡Feliz milagro para todos! Bueno, en la semana que ha terminado hemos estado un tanto conmovidos los salteños por el caso de Leonel Francia, este chiquito de Barrio Solidaridad de 11 años que murió en circunstancias en las que no están nada claras. Se habló en un principio que había caído de un segundo piso, pero bueno, inmediatamente se empezó a descartar eso. La madre está detenida e imputada. No nos vamos a detener en el hecho policial, pero indudablemente que ha disparado de nuevo la problemática de la violencia infantil, la violencia intrafamiliar, porque además nos hemos acordado inmediatamente del caso de Lucio Dupuy y nos hemos acordado de una chiquita de Orán que murió agarrada de una reja en circunstancias también extrañas, con una policía que no entró, no se sabe todavía por qué. Entonces hemos invitado a Lucrecia Miller de la Fundación Papis, porque queremos conocer qué está pasando, queremos ver cómo se está analizando esta problemática, porque hay algunas cifras que son duras, que las vamos a analizar y se las voy a plantear a ella, de la cantidad de casos que se denuncian por día de violencia infantil. Cifras que son muy preocupantes. Lucrecia, gracias por venir, muy amable. No, por la invitación, muy amable. Bueno, Leonel nos trajo de nuevo y pone el tema de la violencia infantil en el tapete. Espero que dure algún tiempo hasta que se hagan las reformas que hace falta hacer para que ya no ocurran situaciones como la de Leonel. Y usted se obvió
algunos otros casos de niños que estaban bajo la órbita de la justicia, o sea, estaban judicializados. Había habido denuncias, había habido reconocimiento de las violencias, y que sin embargo, por una falta de, a mi criterio, ¿no? Porque yo llevo muchos años haciendo un seguimiento del accionar de todo el sistema en relación al tema de los niños en situación de riesgo. El caso de Francesca Colque, hace 2 años, en la misma época que Lucio Dupuy, una nenita de 2 años que fue abandonada al nacer por la madre, la toma bajo su cuidado la abuela, en forma espontánea, digamos, para que la nena tuviera quien, porque nació y la madre la dejó. Al cabo de 2 años, esa madre se presenta con el argumento de que quiere tener a su hija para acceder a los planes sociales, a los salarios familiares, y se la entregan a la nena. Y la nena duró en manos de esa mujer 9 meses, murió por desnutrición. En la autopsia que se le realizó había 37 signos de violencia en su cuerpito, o sea que Francesca no llegó a cumplir los 3 años por negligencia del Estado. Esto es lo que a mí me apena, porque son muertes de criaturas como la de Leonel que se podrían evitar, porque no es que no hubo avisos, no es que no hubo evidencias. Entonces, ¿dónde estaban los alertas en el caso de Leonel? ¿En la escuela? En la escuela reiteradamente, porque le cuento que yo como trabajo, ya le voy a explicar cómo trabaja la fundación, porque se puede servirle a las personas para que nos pidan acompañamiento. Hablé con la directora del establecimiento, tomo conocimiento además que en la escuela ella tiene muchos niños que están en esta misma situación, con lo cual indudablemente el tema de la violencia contra los niños es lamentablemente una circunstancia que no ha sido abordada todavía con acciones contundentes y efectivas, no solo para actuar en el momento de la urgencia, sino en el momento de la prevención, el antes, ¿no? Quiero contarle que en el caso de Leonel, la directora de la escuela, que es la señora Viviana Ríos, el 17 de marzo formuló la denuncia de este año. ¿Cuándo murió Leonel? Hace una semana. El 31 de agosto. ¿Cuántos meses hubo entre medio? ¿Qué pasó con la justicia en ese lapso? Bueno, ahí está el tema. Como esos tantos casos, ¿no? Porque le cuento que no salimos de Leonel y yo ya estoy en otro caso que gracias a Dios hemos logrado frenarlo, y porque esta especie como de accionar paralelo que hacemos nosotros, donde en algún punto vamos como visualizando los puntos de emergencia, vamos además potenciando la capacidad de la comunidad, de la escuela. En este caso hemos trabajado con el equipo de abogados que yo tengo en la fundación, hemos hecho todo un despliegue de acciones para generar una red de protección para un niño que venía ya evidenciando. Tanto es que gracias a Dios, y quizás inspiradas por la muerte de Leonel, pero espero que esto dure, la asesora de menores dictó inmediatamente el que se lo sacara al niño de la casa donde estaba con su progenitora y se lo han entregado a un familiar, tengo entendido al abuelo, inclusive en otro barrio, con lo cual hemos logrado, al menos desde nuestro accionar externo, hacer un seguimiento de todas las acciones que se estaban llevando a cabo desde el Estado, para garantizar que ese niño que estaba en una situación de extremo riesgo fuera protegido. Porque ¿sabe qué pasa? Que a veces cuando se actúa, hasta que hacen las diligencias, se diversifica mucho y se dilata mucho la acción. Y en el camino un niño puede estar en un grave riesgo, como pasó con Leonel, pero bueno, en Leonel hubieron varios meses que estuvieron allí inactivos los dispositivos para poder rescatarlo. Lucrecia, la escucho con respecto al tema de la justicia, digamos, esto que pasó, es que se denunció en general, marzo. ¿no? Sí, uno obviamente. Dice justicia y Ministerio Público Pupilar, Ministerio Público Fiscal, el funcionamiento Secretaría de la Niñez, o sea, eso es ejecutivo, es una parte justicia, ese es el sistema, digamos, que está armado, y un sistema muy grande, con muchas
personas, con muchos organismos, y sin embargo los niños se nos mueren. Ahora, el tema es frente a esto, digamos, me llamó mucho la atención un dato del Observatorio de Violencia, y le pido que me corrija, porque creo que estamos en una cifra de 3 casos que se denuncian por día de violencia. Ahí. Por eso, que se denuncian ahí en el observatorio. Entonces, esto es una cantidad enorme. Entonces, que la justicia tenga o accionar lento o no tenga ningún, y que el sistema no reaccione frente a esta cantidad de denuncias, algo está fallando. No estamos donde no se está pudiendo poner el ojo o no queriendo ponerlo. Mire, le cuento. ¿Qué están viendo ustedes? Usted aporta los datos provenientes del observatorio. Sí. La Secretaría de la Niñez hace poco, en un artículo periodístico, vertió la cifra alarmante de 16 situaciones por día, en las cuales la Secretaría interviene de niños en situación de riesgo por violencia. Mire, esto es una complejidad enorme. La provincia todavía no le encontró la solución a la violencia de género. Usted sabe que hace 10 años que se está renovando todo permanentemente la urgencia por violencia de género. Es decir, la violencia de género está disparada también desde hace mucho tiempo, sin que existan acciones que hayan mostrado su eficacia para disminuir los casos. Sí, porque la emergencia que se dictó no solucionó el tema. Por cuarta vez. Sí, y no solucionó el tema. Pero nos pone en evidencia que la cuestión no está funcionando, porque si estamos como confesando que tenemos que ir por 5ª vez, porque ya estamos yendo para ese lugar, porque no han disminuido los femicidios, no ha disminuido la violencia intrafamiliar, es decir, yo siento que verdaderamente, primero, le digo por mi experiencia, ¿no? Yo hace muchos años que vengo luchando para que Salta también pueda tener su defensor del niño. Usted sabe que en la Ley Nacional 26061 está contemplada esta función que tiene que ver con justamente lo que usted me está preguntando, de evaluar por dónde está haciendo agua el sistema, dónde tiene que ser fortalecido, por qué están pasando estas situaciones. Y ahí quiero hacerle una pregunta, permítame que la interrumpa. En esta experiencia vasta que usted tiene, esto que nos está pasando ahora, ¿en dónde le encuentra usted las causas? ¿Son muchas causas? ¿Hay alguna en particular que haya agravado la situación? Hay mucho que no ha sido, como yo soy de alguna manera una observadora y una analista y una seguidora y una evaluadora de este sistema a lo largo de 30 años, me da cierta autoridad como para poder ir pudiendo responderle a su pregunta. Hay muchos puntos que no han sido tenidos en cuenta. Por ejemplo, nadie ha pensado, no es que eso disparó, pero sí lo agravó, el tema de la pandemia. Usted no olvide que durante mucho tiempo fuimos privados de poder estar en contacto con una afuera, muchos adultos fueron privados de fuentes de trabajo, hubo una convivencia forzada en hogares donde explotó la bomba y todo eso permaneció inadvertido. ¿Por qué? Porque no había acceso, los chicos no estaban yendo a la escuela, es decir, o sea, nos aislamos. No había cómo hacer un seguimiento de absolutamente nada. No había cómo tomar conocimiento inclusive, porque el único contacto con el mundo exterior, no todos los chicos lo tenían a través de una computadora. En segundo lugar, después que salimos de la pandemia, salimos con muchas secuelas de pandemia, de orden mental. Estamos hablando de salud mental, muchas problemáticas de salud mental que tampoco han sido advertidas ni abordadas. Ya usted vaya sumando y se va a dar cuenta por qué estamos cargando contra el más vulnerable, que es la criatura, que es el niño. Si eso a usted le suma, entonces aparecieron muchísimos cuadros de incremento de adicciones, incremento de consumos, incrementos de conductas depresivas, de conductas violentas, de conductas... Le iba a preguntar sobre esto porque, digamos, cuando hablamos de violencia, lo hemos hablado en muchos casos de la violencia en general, aparece generalmente el tema
de la pobreza, la drogadicción, digamos, como elementos como de caldo, ¿no? de cultivo de estas cuestiones. Justamente le iba a agregar el tercer factor, que es que hoy tenemos, de acuerdo a las estadísticas nacionales, el 60% de la población de niños, niñas y adolescentes bajo la línea de pobreza. Entonces, usted sume que estamos con todo un contexto realmente de mucho riesgo para los niños. Entonces, no se ha solucionado la violencia contra las mujeres, no se ha solucionado los temas de una población infantil cada vez más expuesta a carencias básicas que después no se van a poder sustentar, resolver. Entonces, esos niños están como en un ámbito donde es muy difícil poder preservarlos, cuidarlos. Lucrecia, no tengo mucho más tiempo, porque lamentablemente tenemos poco tiempo en el programa, pero quería a ver si puede puntualizarme cómo se puede salir de esto o qué habría que empezar a hacer para empezar a caminar hacia una solución. Yo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo que el sistema en su complejidad tiene que detener su camino y tiene que hacer una revisión. Hace un momento, cuando me crucé con su anterior invitado, me dijo, sí, yo he sido coautor de la ley Lucio, y le dije, no te hagas muchas expectativas porque la ley en sí misma no va a solucionar nada. Usted sabe que hay una sobreabundancia de leyes en relación a la infancia y a su cuidado. Lo que no funciona es la metodología de trabajo, el hacer, el actuar, el accionar. Y hace más de un año vengo yo advirtiendo dónde están esos puntos. ¿Dónde están para Y los usted? puntos para mí son, primero, metodológicamente, el sistema no está bien organizado. ¿Por qué? Porque actúan de esta manera. Hay muchísimos organismos y todos actúan en forma paralela. No hay intercambio de información, no se integra la información sobre Lionel. Entonces uno es como que tiene una partecita de Lionel, pero no tiene la dimensión real de la situación del niño. Entonces un juzgado de familia no intercambia, por ejemplo, con un fiscal que está haciendo una investigación. Todos son papeles, todos son expedientes que son mandados después de mucho tiempo, por eso la dilación y el tiempo enorme que transcurre, y no hay lo que es básico para que un sistema funcione. Primero, tener una visión sistémica, ¿no? Que todo esto son partes de una misma totalidad, entramado, no sí. es que son cosas separadas. Y que tiene que haber un entrecruzamiento mucho más ágil. Hoy que tenemos todos los recursos tecnológicos e informáticos, programa, inteligencia artificial, tenemos un montón de cosas que no las estamos usando. Eso le daría agilidad a un sistema. Podríamos tener, no necesariamente ir yo a verificar, porque ya podría tener la información que me dé otro que haya intervenido en la situación, entonces no se superponen las acciones, y esa superposición no solamente es un gasto económico, sino que es un gasto de tiempo. Entonces eso hace que el resultado concreto, hay que cuidar a Lionel. Nosotros en 2 días, sin recursos, hemos logrado, en el caso de este otro niño de 9 años, misma escuela, mismo barrio. Quiere decir de que Barrio Solidaridad es un punto que hay que trabajar socialmente para fortalecer las familias, porque en pocos días hemos tenido una serie de casos de la zona, y la directora de la escuela me dijo, te voy a ir consultando, porque tenemos muchos niños en esta misma situación. Lucrecia, le agradezco haber venido y la comprometo, y yo me comprometo también porque me parece que nos ha quedado mucho, me parece que hay que hablarlo más para que en un próximo programa venga con más tiempo y podamos ir bastante más profundo en la cuestión. El tiempo es el que le tienen que dar ustedes, que tiempo es para mí sinónimo de darle importancia al tema. Yo me comprometo a darle más tiempo para que vayamos más allá del tema. Y no solo cuando mueran los chicos, sino todo el tiempo hay que hacer campañas de protección. No solo cuando se muera. Le agradezco mucho haber venido. A usted. Nosotros en el próximo bloque vamos a estar hablando con una consultora que, saben, habitualmente le preguntamos sobre el estado de la realidad política argentina. Es la gente de CB Consultora, que han publicado hace muy pocos días un nuevo trabajo y lo vamos a estar consultando en el próximo bloque. Ya volvemos.
Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Pensamos en la Salta del futuro. Proyectamos el gasoducto de los Valles Calchaquíes. Se construirá una nueva red que potenciará el transporte de gas en el sur de Salta y Tucumán y fortalecerá la unión del Norte Grande. El gasoducto se extenderá por El Tala, El Jardín, Tolombón, Cafayate, Animaná y San Carlos, además de San Pedro de Colalao en Tucumán. Recorrerá 197 kilómetros, beneficiará a 35.000 habitantes, generará 500 empleos. Siempre por vos, siempre por Salta. Gustavo Gobernador. Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App, formas de carga, bondi, Saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Septiembre es un mes especial para todos los salteños. Comienza el milagro. Y con enorme alegría, todos en Salta nos estamos preparando para recibir a miles de peregrinos de cada rincón de la provincia. La fe en nuestro pueblo conmueve y nos invita a creer que es posible caminar unidos. Espero que todos, locales y visitantes, se sientan como en casa. Que la fe en el Señor y la Virgen del Milagro sea nuestro ejemplo de fraternidad, respeto y unión. Feliz milagro para todos. Bueno, CB Consultora, a quienes les vamos a agradecer que nos atienden cuando los requerimos, ha publicado hace pocos días un nuevo trabajo que lo hacen todos los meses, donde miden las imágenes de todos los gobernadores. Lo hacen también los intendentes, pero no vamos a tener mucho tiempo en el programa de hoy porque queremos ocuparnos un poco de ver qué está pasando con el gobernador Sáenz, con la imagen del gobernador Sáenz en la provincia, y después qué está pasando con los candidatos a presidentes, por lo menos de los tres que están, digamos, en esta suerte de grilla de posibilidades ciertas que son Milei, Bullrich y Massa. Así que le voy a agradecer a Martín Bazán que nos haya atendido hoy día para que podamos charlar. Él es el subdirector de CB Consultora. Así que Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos nuevamente. No, buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, te voy a pedir que nos cuentes un poquito en esta medición que han hecho de las imágenes de los gobernadores de todo el país, ¿cómo están las cosas con el gobernador de Salta? Bien, sí, como bien decías, es un estudio que veníamos realizando hace bastante tiempo, en donde son 24 encuestas simultáneas, en donde en cada provincia preguntamos por su propio gobernador y después elaboramos un ranking dependiendo de la imagen positiva de cada uno, ¿no? El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tiene una imagen positiva de 54.2, 43.3 de imagen negativa para él, ocupando el 10º lugar del ranking. Está de la mitad para arriba, podríamos decir.
pero siempre ha tenido una muy buena imagen positiva y ha llegado a estar en algunos lugares incluso más altos, ¿no? En primer lugar, bueno, quedó el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, con 68.5 de imagen positiva para él. En segundo lugar, Oscar Herrera Watt de Misiones, 68.1, y en tercer lugar para Juan Schiaretti de Córdoba, 67.3. En cuarto lugar, Gerardo Morales, 60.4. Bien, Martín, con respecto al tema del gobernador Sáenz, esta encuesta corresponde seguramente al mes de agosto, ¿no? Fue los primeros días de septiembre, entre el 1 y el 4 de septiembre. Perfecto. ¿Cómo está, digamos, esta última medición del gobernador Sáenz respecto de las mediciones anteriores? ¿Más o menos mantiene los mismos niveles? ¿Ha mejorado, empeorado? No, se mantiene respecto de los mismos niveles que nosotros veníamos midiendo. Un poco para contarles cómo fue la ficha técnica, entre el 1 y el 4 de septiembre se realizó, fueron 721 casos dentro de la provincia de Salta. Los niveles de imagen que nosotros veníamos midiendo del gobernador Sáenz se mantiene, si bien en esta medición quizá la imagen muy buena, digamos, porque después hay un desglose entre muy buena, mala y muy mala. Bueno, la muy buena fue de 20.9, la buena de 33.3, quizá tenía una imagen muy buena superior, y bueno, ese nivel de imagen muy buena pasó a imagen buena. Por eso en este mes tenemos quizá ahí algún corrimiento dentro de la imagen positiva y negativa, ¿no?, de los candidatos también se va dando. Bueno, te llevo un poco al terreno electoral de la elección presidencial, y me gustaría saber, porque ustedes han medido las imágenes, nos vamos a concentrar en los tres candidatos que aparentemente están un tanto más competitivos, que son Milei, Bullrich y Massa. ¿Cómo está la imagen de ellos en este último trabajo que realizaron? Bien, si comparamos en cada una de las provincias, Javier Milei obtuvo una imagen positiva mayor al resto de los otros dos candidatos en 16 provincias. Patricia Bullrich lo hizo en 3 y Sergio Massa lo hizo en 5 provincias. Estamos hablando de una diferencia de imagen federal de Javier Milei, la verdad que bastante grande, un poco asemejándose a aquel mapa electoral que se vio después de las PASO, ¿no? En donde era casi todo el mapa pintado de violeta, exceptuando algunas provincias, entre ellas creo que es donde se va a hacer más fuerte y donde va a estar una de las claves de la elección, Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires y Patricia Bullrich en la ciudad autónoma de Buenos Aires, cada uno haciéndose fuerte en su distrito de ellos, y bueno, y un Javier Milei que a nivel federal y a nivel de imagen federal tiene una imagen muy buena, ¿no? Superando en varias provincias el 45% y en 2 creo que superando el 50% de imagen positiva. Bueno, en este trabajo ¿han medido intenciones de votos? No, solamente fue de imagen, que si bien no es lineal la intención de voto, bueno, nos da ciertos parámetros para saber, alguien que tiene una imagen negativa de alguien no lo vota, ¿no? Pero sí si tiene una imagen positiva. Bueno, en este caso podríamos decir que alguien tenga una imagen positiva de un candidato, no es que linealmente lo va a votar, porque si repasáramos estos números, en casi todas las provincias Javier Milei tiene una imagen superior al 40%, pero en los estudios que nosotros hemos venido haciendo de escenarios electorales y de proyecciones electorales, bueno, no tendríamos un Javier Milei llegando al 40%, por lo cual estaríamos hablando de un posible balotaje y de una elección que no se terminaría en la general, ¿no? Esta era la siguiente pregunta que te iba a hacer, si en los escenarios que ustedes tienen medidos existía la posibilidad de que alguien gane en primera vuelta evitando el balotaje. Esto aparentemente no está por pasar. Sí, no es, porque no estaría llegando ni siquiera al 40% Javier Milei, ¿no? Si bien nosotros tenemos un fortalecimiento de los votos que ha tenido en la elección PASO de ese 30%, bueno, hoy lo tendríamos en un 35-36%, no llegando al 40% necesario. Recordemos que para que la elección termine en una primera vuelta son 40 puntos del primer candidato con 10 de diferencia sobre el segundo, o más de 45, bueno, ni siquiera lo tendríamos en 40 nosotros, por lo cual
hoy ese escenario que nosotros tenemos planteado, bueno, es un Javier Milei fortaleciendo votos, quizás quitándole algunos votos a la propia Patricia Bullrich, teniendo en cuenta que el discurso de Javier Milei ha ido volviéndose un poco más blando y empiezan a tener, empiezan a pescar de la misma pecera de votantes, ¿no? Bullrich y Milei, bueno, y en ese terreno pierde un poco más la candidata de Juntos por el Cambio. Martín, en este caso, en estos escenarios probables, sin que tengas una medición hecha concretamente, ¿se puede advertir un nivel importante de indecisos? No, el nivel de indeciso hoy se mantiene en un 7-8%. No es hoy muy definitorio lo que podría llegar a... Sí, la mayor cantidad de indecisos está quizá en los votantes de Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, que si bien nosotros de los votantes de Horacio Rodríguez Larreta tenemos un 60% que iría linealmente a Patricia Bullrich, y después hay un 20% que podría ir a Javier Milei y otro 20% que hoy se mantiene indeciso. Pero no termina siendo sustancial para una elección, si bien esos 8 puntos que obtuvo Larreta van a ser definitorios para la elección. Hoy no hay mucho nivel de indeciso, y seguramente a medida que nos acerquemos a la elección esos indecisos se van volviendo menos, ¿no? Pero también son bajo el nivel de indeciso porque estamos en un periodo entre elecciones, ¿no? Ya pasamos la primera, quizás un mes antes de la primera elección había más cantidad de indecisos todavía. Bueno, en el caso, digamos, de los escenarios de un posible balotaje, que está casi descartado que el que entraría seguramente al balotaje es Milei, la duda está en que si entraría Bullrich o Massa. ¿Esos escenarios están medidos? ¿Cómo podrían variar? Y si alguno de los techos que tenían estos candidatos en trabajos anteriores, los que hemos hablado en este programa, si se siguen manteniendo esos techos y cuánto podrían influir en un posible balotaje. Sí, hoy nosotros lo tenemos en los escenarios que nosotros planteamos y que nos dieron los estudios, a un Sergio Massa 3 puntos por encima de Patricia Bullrich, ¿no? Faltando casi 40 días para la elección y con la dinámica que puede llegar a tener la política en Argentina, bueno, es... Sí, o sea, Massa 3 puntos por encima de Patricia Bullrich. Sí, entrando a ese balotaje, ¿no? Sí. Pero también es muy poca la diferencia, como para hoy darlo por sentado como que podría ser el candidato que entre al balotaje. Sí, un 3% entra dentro de lo que se denominan márgenes de error de las mediciones, ¿no? Casi un empate técnico. Yo diría que hay alguna superioridad hoy, es un poquito más que un empate técnico para el lado de Sergio Massa, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un margen de error del 2% generalmente con esa ficha técnica. Así que bueno, tendría hoy un puntito ahí más Sergio Massa que Patricia Bullrich, y ahí sí empezarían a jugar los techos electorales, como bien vos decías, pero también habría que ver, porque hoy Sergio Massa puede llegar a tener un techo electoral, pero por ejemplo, ¿qué haría el radicalismo en esa situación? Bueno, ahí hay que empezar a ver cómo empiezan a jugar los distintos sectores de poder de la política argentina, y bueno, quizá parece un poco más fácil para el sector más duro de Juntos por el Cambio, sí, dar un apoyo a Javier Milei, pero bueno, hay otros sectores que no se verían o que no sería tan fácil para ellos darle ese apoyo. Por ejemplo, el gobernador Juan Schiaretti, que hoy tiene un 6% de votantes en una elección general. Bueno, esos 5 o 6 puntos van a ser definitorios, ¿no? Lo mismo que podría pasar con el ala más blanda de Juntos por el Cambio, y con el radicalismo, con un Horacio Rodríguez Larreta, un Gerardo Morales, que parecen estar lejos de apoyar a Massa, pero también parecen estar lejos de apoyar a Milei, ¿no? Entonces, bueno, influirían sobre quién irían. Hoy parece todo bastante incierto de cara a un escenario que creo que no se dio nunca en la historia de la política argentina. Bueno, muy bien. Martín, como siempre, te agradezco mucho habernos ilustrado y contarnos un poco sobre este último trabajo. Así que muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta cualquier momento. Muy amable. Bueno, era Martín Bazán, de la consultora CB, es el subdirector.
queríamos conocer un poco qué pasaba con este último trabajo que han publicado y el trabajo mensual respecto de las imágenes de los gobernadores. Bueno, quiero agradecerle que nos hayan acompañado. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 11 de la noche en esta misma casa. Así que le agradezco mucho y que tengan un muy buen final de domingo y buen comienzo de la Semana del Milagro. Gracias.